Muy buenos días a todos los hermanos. Vais a aprender con ello aite. Yande yara tapendero bazar. Se deseo que tapeme por ambas yepa. Ko pues haré a compartir se la yande yara ñe. Cueje casi sobre la hora ya yepa. Roñe entera que hoy hapetín decreto presidencial que yande departamento de Caguazú yepa hoy que jave y en la cuarentena social y por tal motivo ñe suspender los cultos presenciales. Ya seguí llegada yepa ñaña yepa por lo menos durante esta pausa. De esta forma, con los cultos virtuales, yepa ña compartió ñon día escuela la ñande yarañe. Mencionarse que casi en forma improvisada yepa preparar este mensaje. O grabamos después o compartía siempre yepa hoy lo que cuesta grabar y lo que cuesta hacer una prédica de esta forma. Así es que realmente a desear que vamos a exponer este mensaje de alguna forma todo servir de vida para con reflexión ya le cotaco pues añese sobre la victoria sobre Satanás. Añese ayepa va esa pañande ya le victoria sobre nuestro enemigo. Daja ñande ñande puaca rupibe, daja ñande propia fuerza rupibe, sino a través de Jesús, a través del sacrificio, a través de la gracia y a través del poder de Jesús. Ya le están muchos versículos ayepa. Bíblicamente se añeja se ayepa y que debe comprender la exposición pepandere imagina por ser hijo de Dios, por pertenecer al reino de Dios, por ser un cristiano que fue comprado por la sangre de Jesús. Va exposición pepandere nunca realmente ñande naña ñe sentí iban como cristiano porque ña pertenece a un Dios grande, a un Dios poderoso, a el poder de Dios hoy a nuestro favor. Entonces, se desea que Dios te bendecine de vida, a tan de ayudar y comprender el mensaje del día de hoy. Kowako Kuimbaya está en la imagen, un soldado japonés, Hiro Onoda. PAP soldado existía que durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Aún enviado en Filipinas para detener el avance de los norteamericanos en ese país. Pero lo interesante de este personaje, de este hombre, es que según la historia Monbeú, Jae Oikepe Kaagureje en Filipinas, en las montañas de Filipinas, con tres compañeros, Jao Cañún y Cueupepe. Durante eso ya desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Pero lo llamativo de ellos es que, según la historia de Monbeú, después de 30 años que terminó la Segunda Guerra Mundial, Jaecuera o seguinte Tijinacañi Japoico, o seguinte Hueteri escondido, porque Jaecuera no enterai que la guerra opama Jagüe. Siempre o viví inseguro, siempre o viví con miedo, siempre o viví armado Jaecuera. Y que muchas veces he intentado contactar en Diecuera, o llegar a Jacuera tratado, o llegar a la forma en que toman esa escuela o sea un pegui, pero siempre pensás a escuela que hay estrategia del enemigo y que toman esa escuela oñe rendí y que toman esa escuela oñe entrega ja oye ya agarrar su pescuera. Peape historias se hemos pensado veían de muchas veces como cristianos, hoy persona no entendéis, no comprendéis ayepa que Jesús o ganamos a la guerra sobre Satanás, de que Jesús ya obtuvo nuestra victoria sobre el enemigo, sobre Satanás. Apea muchas veces ñandena ña comprendéis ayepa, anda que tú y ya viví plenamente nuestra vida cristiana, de que tú y ya tenéis vida de paz y de gozo, de seguridad, porque naña comprendéis ayepa que nuestro Salvador Jesús ya obtuvo nuestra victoria sobre el enemigo Jaeva el diablo. Aña comprende por una vez a tema a en el principio, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó al ser humano. Al principio el hombre estaba en comunión con Dios y bajo su reino, o sea, bajo su dominio. El hombre tenía una perfecta comunión con Dios y estaba bajo su reino, estaba bajo su dominio. Entonces, oye, pues Satanás provocó la caída del hombre. Satanás provocó el pecado del hombre. Añandelle y el pecado trajo la muerte. Va para la muerte. La muerte en el sentido bíblico, yande importante, yikua, ñaime consciente de esto, que la muerte o significa separación. Separación entre Dios y el hombre.
Yande ya echáramos ayer para Romanos capítulo 5 versículo 12 y pecha. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. A través de Adán, la muerte hoy que en el mundo a todos los seres humanos. Ahora sí, es importante ya entender que la muerte en el sentido bíblico o significa separación. Dios y Adán, el día en que deje de la fruta de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Ahora sí, Adán jo upeape fruta, al instante jo a upepe jaumano lleva, sino que la oyehua, hoy copete en separación, esa perfecta comunión que había entre el ser humano y Dios se cortó en ese momento. Dios o expulsa al ser humano del jardín de Edén, oyehupete en separación. Y entonces, yandé, de estar en el dominio bajo el reinado de Dios, ya está en el dominio y en el reinado de Satanás. Eso fue la consecuencia del pecado. Yandé ya haramos en el Nuevo Testamento. Ya leéramos en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 19, y el mundo entero está bajo el maligno. Segunda Corintios 4, 3 al 4, y pesa. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, después de la caída del hombre, después del pecado, todas las personas oí bajo el dominio de Satanás. Y hoy en día, aquella persona que no creía en Jesús, que no aceptaya el evangelio de Cristo, o seguí o viví bajo el maligno, bajo la autoridad del enemigo, bajo la autoridad de Satanás. Ahora sí, va para oye sucede añande pipe o añande recobepe añande en el momento en que ya creé Jesús. Colosenses 1:13, y el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Jesús va a yapoa ñande trasladar al reino, a su reino. Yepa ñande libera de la potestad de las tinieblas, ñande trasladar al rey, a su propio reino, al reino de Dios. Entonces ñande, después de conocer a Jesús, ñande ña pertenece al reino de Cristo. Ña pertenece veima al reino de las tinieblas, al reino de Satanás, sino que ña pertenece al reino de Jesús. Jamba epa Jesús o yapoa yepa y catojumuecha ñande trasladar del reino de las tinieblas al reino de Dios. Ya leéramos Colosenses 1:14, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Jesús, a través de su muerte, o pagañan de pecado, y catojumuecha yepa o peape obstáculo o impedía que ñande yareco comunión con Dios. Esa separación que hubo después del pecado de Adán y Eva, ayepa Jesús a través de su muerte, a través de su sacrificio, ayepa hoy ape obstáculo, hañan de yare cocuaye y comunión con Dios, con nuestro Padre. Entonces tu shala Jesús o ya puedan de favor por la obra, a realmente hay motivo de agradecerle, a motivo de alabarle, porque realmente o pagañan de pecado, que esa llevan de yare coye y comunión con Dios. Javeí, no solo eso, sino que como cristiano, ñande, por pertenecer al reino de Dios, yarecope tenía acceso al poder divino, ña vencejan al enemigo, ñande favor pero el poder de Dios y catojuecha ña vence a Satanás. Ya le mina Efesios 1:19 al 21, a versículos versículo clave, ñande alentaba, ñande motivaba como cristiano ayepa. O me van a añadir gozo, a sentimiento de victoria sobre nuestro enemigo. Y pesa yepa el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Se puede por un momento en imaginar, vais a poder para ayepa o resucitaba a Jesús de entre los muertos, jaei omboguapuchupe a la diestra en los lugares celestiales, ha oreco dominio, autoridad sobre todo principado, sobre todo nombre. Ese poder que le resucitó a Jesús, ese poder que le elevó hasta lo sumo, peape poder, hermano, inde favor, pe hace favor, pe, porque ñandeña pertenece al reino de Dios. Entonces de ahí por motivo ayepa ñandeña que agua del enemigo, realmente ya reco ayepa ese poder a nuestro favor y que esa ña vence al diablo y que esa ña vence a Satanás. ¿En qué área pañande ya recoja victoria sobre Satanás? En primer lugar, ya recoge esa victoria en relación al pecado. Llegó a esa ñande lleva ña menciona a huesa oye hijina Satanás o vence al ser humano en el Edén, pero Cristo o vence al diablo en la cruz. Génesis 3:15 Dios y al diablo y ayepa pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Obviamente lleva que una herida en la cabeza es más mortal que una herida en el calcañar. Habéis Colosenses capítulo 2, el versículo 14 al 17 y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que la mayor victoria de Jesús sobre Satanás en la cruz. A través de eso, victoria sobre Satanás en relación al pecado. Ahí ya leéramos Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 y peisa. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Realmente Yandé yarecó victoria sobre Satanás a través de la sangre del Cordero. El trabajo del diablo es acusar a los cristianos, acusarlos delante de Dios. Muchas veces hoy en día Yandé acusar de conciencia. Algunas veces, oye, Juñande, ñañe sentí indigno. De repente, una voz ñajenduja, ñande, va epiconde predicata, va epiconde liderata, va epiconde ella pota obra de Dios, siendo que deja el pecador. Oje la forma Satanás, ñane, moñe sentí jamás indigno, como si fuese que naña merecei, ya por la obra de Dios. Muchas veces, como si fuese que naña merecei, ñanguaje en la presencia de Dios, en oración. Ese es el propósito del diablo, acusar a los elegidos, a los hijos de Dios. Pero él ya fue vencido por medio de la sangre de Jesús. Así, hermano, hipotá con momento de sentir victorioso a través de la sangre de Jesús. Cada vez que el diablo hunde a de acusar de algún pecado, con esto de allá pequeña de ya aprovechaban la gracia, la misericordia de Dios, ya peca a propósito. Pero muchas veces de fiel ya obedece a Dios ayepa. Aún así Satanás de acusar o mente pecado del pasado, nuestros errores ayepa. Pesa ya a veces potane mandua en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús de Yoheima o paite pecado, la sangre de Jesús ayepané limpiama de toda maldad, andeja epetei, hijo de Dios.
Hoy ten ilustración antigua ahí que a un cristiano siempre Satanás o acusa o menciona sobre toda una lista de sus pecados antiguos. Entonces ayer por ejemplo paponazo de pape cristiano al final y a Satanás cierto la era ne razón si hay pecador a cometer muchos errores delante de Dios, pero la sangre de Jesús, la sangre de Cristo se yoheima hacia mema perdonado a través de la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, ya se habéis limpiado por la sangre de Cristo, comprado por la sangre de Cristo. A cada vez que el diablo ne moñe sentí indigno, de mandúa en la sangre de Jesús o vencer al enemigo en la cruz del Calvario. Habéis como cristiano ñande yareco victoria sobre Satanás con relación a las luchas espirituales. Efesios capítulo 6 puede mencionar que ñandena yareco y en lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, o sea que contra espíritus. Pero ya leéramos algunos versículos de Efesios 6, el versículo 11 por ejemplo, y para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y me firme contra las acechanzas del diablo, ya lleva a través del poder de Dios. El versículo 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes a través de la ayuda de Dios, a través de su poder, a través de su fuerza, y que tú ya resistí en el día malo, en el día de la prueba, en el día en que el diablo ya ande a atacar, yepa, inclusive después de acabar la lucha, yepa, firme por la gracia, por el poder de Dios. Habéis el versículo 16, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Constantemente el diablo ha lanzar como una flecha encendida, malos pensamientos, malos deseos, de atacar en nuestra mente con muchas cosas negativas, pero yandé con la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo y que tú ya vence, ya apaga esos dardos, veía yepaña ser victorioso a través del poder de Dios. Por último, yepa yarecó victoria veis sobre Satanás con relación a las tentaciones. Siempre el diablo se cata forma ñane tenta, sí o sí yepa. Yecua que históricamente yepa tentado al ser humano, inclusive Jesús fue tentado, pero y primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En el momento en que ya por una tentación, Dios siempre de una salida. Y que otros años ser victorioso siempre allá. Al principio se deseo que a través de este mensaje ya comprendes en qué posición estamos como cristianos por ser hijo de Dios. El soldado ha mencionado que al principio el soldado japonés, por no saber que la guerra ya había terminado, toda una vida o desperdicia. A toda una vida o viví con temor, o viví afligido, o viví inseguro. Ñandé como cristiano es importante ya entender que nuestro adversario ya fue vencido, no por nosotros ni por nuestra fuerza, sino por la fuerza y el poder de Jesús. Jesús le venció a Satanás en la cruz del Calvario. A la sangre de Jesús es suficiente ayepa ñande yohei hanwa ñande limpia hanwa de todo pecado. Romanos somos más que vencedores a través de Jesús. Entonces, hermano, a través de este mensaje, cero anima se ayepa, ella sentía victorioso, ella sentía gozoso por pertenecer al reino de Dios, disfrutar de tu vida cristiana, disfrutar plenamente de la comunión con Dios, Erecoa. Comuniones, siempre como prioridad tu relación con Dios, tu ocupa el primer lugar siempre en tu vida. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo y que todo es en duco con mensaje, y ande ya tanero basá, todos basan de familia,
a Bocoyetente y Otopayeta, ya compartí en año era la palabra de Dios. Muchas gracias y bendiciones.